Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Buenos días, retomamos en este momento la noticia del día, el terremoto político que hay en Colombia tras la crisis de gabinete que ha precipitado el presidente de la República, Gustavo Petro, que le ha solicitado la renuncia a todos sus ministros. Y el contacto en este instante es con Ariel Ávila, él es senador del Partido Verde. Muy buenos días, senador. ¿Qué lectura hace usted sobre esta crisis de gabinete, la gran crisis, la segunda en realidad de este gobierno? Buenos días. Hola Wilson, buenos días. Mire, hay dos análisis en esto muy claros. En total se van a presentar y se están presentando 35 grandes reformas, agrupadas en 5 grupos. La de mayor resistencia ha sido las denominadas reformas sociales, salud, educación, pensiones y laboral. Luego siguen las ambientales, que incluso la semana pasada pasó fracking con una altísima votación, cosa que se creía que no. Luego las reformas de paz, infraestructura y económicas. Sí. El problema que tenemos ahorita es que todo se llevó al debate de la reforma a la salud. Y todo parece indicar que el presidente, como los partidos se volvieron a pronunciar el día de ayer, toma la decisión de que esa reforma a la salud sea el eje de la negociación para el demás tipo de reformas y para la coalición de gobierno. ¿Cuál es el miedo? Que las reformas a la salud se conviertan en las objeciones a la JEP que en su momento tuvo Iván Duque. Y lo segundo, Wilson, en todo esto, es que el asunto que tenemos es que en muchos temas el Estado colombiano no avanza, el gobierno colombiano no avanza. Hay demoras, no hay una estrategia clara y pues todo eso pues está llevando esos dos temas a esa crisis ministerial. ¿Qué tan fácil es recomponer ese gabinete en este instante? Dice el presidente que el gobierno se declara en emergencia, hay que hacer un gobierno de emergencia. ¿Qué implica ello? Wilson, el gobierno y gabinete se va a recomponer fácilmente, eso no tiene problema. Lo que no se recompone fácilmente es la coalición de gobierno dentro del Congreso, y es que las sumas son las siguientes. Lo que se llama el bloque más progresista tiene 40 senadores de 108, es decir, es como la parte más grande, pero no son ni siquiera la mitad. Se necesitan partidos tradicionales, mínimo 2, ya sea la U y los liberales, o la U y los conservadores, o liberales y conservadores, para lograr ciertas mayorías que garanticen el paso de las reformas. Pero si vamos a reformas constitucionales que requieren mayorías más sólidas, son 3 partidos. Entonces esto puede llevar, el gabinete se va a recomponer sin problema. La coalición de gobierno vamos a ver cómo queda después de estas siguientes 2 o 3 semanas. El presidente ha llamado, dice él, a un levantamiento o a un pronunciamiento del campesinado. ¿Cómo leer ese llamado del presidente que hizo desde Sazal, Valle del Cauca? Ahí lo que está pasando, Wilson, es que para el presidente Petro pareciera que el eje más importante de cambio va a ser lo que él llama la reforma agraria. Y eso en el Congreso se traduce en 2 o 3 tipos de leyes que en ese momento se están tramitando. Que él llame a la movilización, yo a la calle no le tengo miedo, es parte de la democracia. Pero ya salidas que no estén con el tema institucional, pues eso no se puede acompañar como temas de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso muchos de nosotros, incluido yo, no vamos a acompañar un tipo de eso. Entonces, vamos a ver cómo se tramita. Lo que es claro es que lo que pase esta semana y la próxima va a determinar el futuro de la coalición. La coalición se va a ir desgranando hasta el día de las elecciones locales, que yo creo que ahí ya se fractura. Pero lo que pase estas 2 semanas puede acelerar o demorar un poco ese proceso. Y hay una rebelión liberal en las últimas horas. 18 liberales firmaron una carta diciendo nos apartamos de la dirección del presidente César Gaviria. ¿Qué interpretación darle? Esto también es importante, o sea, la coalición de gobierno para el gobierno está teniendo aprietos para lograr amarrar unas mayorías, pero también los partidos están en jaque y estamos con 2 tipos de presiones. Por un lado, los partidos presionan a los congresistas diciéndoles los sacamos, los sancionamos o no les damos avales cuando estamos a 5 meses de elecciones. Y por otro lado, pues estos congresistas se sienten maniatados con estas direcciones de partido. Aquí no solo puede haber un remesón ministerial que lo va a haber, sino puede haber un remesón en las direcciones de los partidos como la que ya ocurrió en el Partido Conservador. También en los partidos se siente esa crisis. Pero mire, Wilson, lo más dramático es que es una reforma, que es la salud. Faltan otras 34. La otra semana se tiene que votar sí o sí el plan de desarrollo, que hay plazo legalmente hasta el 7 de mayo. Entonces, es llamativo que se dé esta crisis solo por una reforma, así sea muy importante.
pero es un campanazo para toda esa gran agenda que tiene el gobierno, ¿no? Es claro, mire, Wilson, ¿cuáles son las dos alternativas acá? El presidente sacrifica todas las reformas por la reforma a la salud y nos volvemos en un escenario como el que tuvo Iván Duque el primer año y medio con las objeciones a la JEP, donde el Congreso quedó paralizado. O el presidente establece cualquier tipo de negociación de la reforma a la salud, sea que la demore en presentar, que la peluqueen, lo que sea, y garantiza el resto del paso de reformas con peluqueadas, obviamente, y discusiones. Esos son los dos escenarios. Yo creo que el primer escenario es muy arriesgado. Pensaría que en algún momento llegará este segundo escenario. Es el senador Ariel Ávila del partido Alianza Verde. Muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol y por ayudarnos a leer, a interpretar esta crisis política con la que se ha despertado el país. Muy buenos días. Un abrazo, Wilson. Mil gracias.